¿A poco no, tío Alberto? Ni se haga las ilusiones a usted, porque no estamos en Puebla. No, que vamos a estar en Puebla, pero ¿a poco en este monumento, la parte geométrica de cubos en diferentes volúmenes y espacios van haciendo una armonía de figuras geométricas? Y allá arriba, en una especie de pedestal que asemeja una pirámide, encontramos una escultura ecuestre. Y es muy bonita la escultura, el caballo que va hacia adelante y un general en son de triunfo. A ver quién es, Alberto. Eso yo sé que usted sí sabe. 5 de mayo, la batalla de Puebla, la victoria del ejército mexicano contra, decían en aquella época, el más poderoso ejército del planeta, el ejército francés. Sí, este es un homenaje a don Ignacio Zaragoza. Por eso venimos aquí, en lugares que luego de repente la gente cree que son inhóspitos. Pero no es cierto, son lugares donde la gente también es amable, es buena onda. Uy, los antojitos que hay por acá, unos guaraches que para aquí le cuento. Pero también le quiero contar, tío Alberto, que esta calzada, ¿sabe cómo se llamaba? Allá cuando se iba a hacer el centenario de la batalla del 5 de mayo, o sea, en 1962, era la... ¿No? ¿A poco usted nunca fue para Puebla? ¿Para Chalco? ¿Qué pasó, tío Alberto? Esta era la antigua carretera a Puebla, pero que llega el aniversario, el centenario de la batalla del 5 de mayo, ¿y cómo cree que le llamaron? Ahorita le digo. Claro, tío Alberto, cualquiera lo sabe en este país que el general se llama Ignacio Zaragoza. Y a la calzada se le cambió el nombre de la antigua carretera a Puebla por la calzada Ignacio Zaragoza, allá en el año de 1962. Y por ende, la colonia que está aquí vecina, ¿sabe cómo se llama? La colonia Puebla. ¿Por qué? Porque se rinde homenaje a esa gesta heroica de los hombres mexicanos que lucharon contra la invasión francesa. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, que comienza precisamente allá en donde están los límites de la antigua San Lázaro, y termina allá donde comienza efectivamente la carretera Ignacio Zaragoza, que ya fuimos la otra vez, la semana pasada, allá al Faro de Oriente. Mire todo lo que ha crecido. Si uno recorriera la calzada Ignacio Zaragoza, tío Alberto, y comenzara por la Jardín Balbuena, la Moctezuma, veríamos cómo ha ido creciendo la ciudad. Hasta allí, esos serían que años 50, 60, luego ya hacia el 2000, pues todas las unidades habitacionales que están hacia los límites de Puebla. ¿O a poco no? Vamos a recorrer un poquito, ¿no? ¿Se acuerda usted de los balnearios? ¿Le gustaba nadar en Semana Santa? Traer su calzoncito de ese bikini. La emoción de cuando era uno niño e iba allá al Peñón de los Baños a ver cómo aterrizaban los aviones en el aeropuerto internacional, porque hay que saber que esta parte de la calzada Ignacio Zaragoza, tío Alberto, se llama Boulevard Aeropuerto, es decir, que esa vía rápida nos comunica hasta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por eso se llama Boulevard Aeropuerto, pero es todo lo que se llama el circuito que da vuelta a la ciudad y que últimamente con eso de los bicentenarios, pues ya se llama circuito bicentenario por la... ya sabe, bueno, ¿para qué le digo? Lo que sí es cierto es que estamos en la calzada Ignacio Zaragoza, bajo el Boulevard Aeropuerto, en donde está el metro, la estación del metro Aeropuerto, los paraderos de los microbuses, los autobuses foráneos, y todo esto es una multitud, algo así como de la película esa marabunta que van todas las hormigas por ahí y por acá. Lo que sí, ya sé, tío Alberto, no se me ha olvidado, usted quiere saber de los balnearios. Acuérdese que en la época 60, 70, hasta mediados de los 80, la calzada de Guadalupe era punto de referencia en Semana Santa, en los barrios populares, ir a nadar. ¿A dónde? Al Olímpico, al Elba,
El Elba, que todavía existe allá por la estación del metro Peñón Viejo, por supuesto el Olímpico, todavía por allá hay algún otro que se llama Las Termas, y por estos rumbos estaba el balneario Bahía. Sí, se jugaba golfito, lucía su musculatura y las chicas lucían su palmito con el bikini, porque ya estaba de moda el bikini. Lo que usted no sabía, tío Alberto, ¿se acuerda usted de la actriz Meche Carreño? ¡Ay, allá va otro avión, otro avión, otro avión! Ese sí es oficial. Bueno, vamos a seguirle. Ahorita le digo quién es Meche Carreño. Bueno, tío Alberto, el Deportivo Bahía, ¿sabe que era bien importante? Tenía, aparte de jugar golfito, canchitas para jugar pues, golf en pequeño, canchas de voleibol, alberca olímpica. También había una escultura del maestrazo Manuel Felgueres que se llamaba algo así como el Océano. Bueno, y ahí, como era tan peculiar ese balneario, llegó la que empezaba a hacer sus pininos en la farándula, Mercedes Carreño, mejor conocida como Meche Carreño. Ella llegó, trajo a su fotógrafo, se metió a la pileta de la alberca, salió en la escalerilla, pero ¿qué cree? Nada más salió con su pequeña calzoncillo y luego acá unas tiras cubriendo parte de lo que eran los senos. Y a esa prenda en el mundo hacía furor y se llamaba el monobikini. Por eso se hizo famosa Meche Carreño, que luego ya hizo una cantidad de películas bien importantes. Y acá, tío Alberto, está la calzada Ignacio Zaragoza, que también tenía más balnearios. Por eso es entrañable para mucha gente la calzada de Zaragoza, porque iba a nadar a los balnearios de la Zaragoza. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es recordar aquellos tiempos donde iban a la prepa o comenzaban a ir a la universidad y se venían a los balnearios. Ahí nos vemos, tío Alberto. No llore, no llore, ahí nos vemos.